Vamos a hacer algunas cosas de manera rápida y si alguien me quisiera ayudar en esta parte, vamos a hacer, voy a ir poco a poco, digamos, lo primero que hay que hacer, bueno, es importar los módulos, ¿no? Vamos a importar los módulos utilizando alias. Si se dan cuenta, aquí hay un nuevo módulo que no utilizamos el día de ayer. Ayer solamente utilizamos pandas y lo importamos como PD. Ahora vamos a importar Seaborn y lo vamos a importar como SNS. Yo lo puedo importar con la palabra que yo quiera, pero casi las grandes librerías tienen alias más populares y recomiendan utilizar ese alias en particular, ¿no? Seaborn utiliza SNS, ¿vale? Entonces le doy Control Enter y ya está cargado, ¿no? Porque los notebooks de Azure ya los traen incluidos en sus librerías. No es una librería que viene por default en el sistema Python. Hay que instalarla. Para instalarla, yo la puedo instalar mediante dos vías, ¿no? Lo puedo instalar vía el instalador oficial, que es pip, y puedo instalar la librería con Conda. Cuando vimos la diapositiva, yo les recomendaba que para instalar su sistema de Python utilizáramos Miniconda, ¿no? Como una instalación base y que me evita el conflicto con otro tipo de instalaciones, ya sea por instalación del sistema o ya sea una instalación directamente de la página de python.org. Entonces, solo para que quede el registro, cuando yo lo instalo en mi sistema, tengo que abrir una terminal. Así yo esté en Windows, esté en Mac o esté en Linux. Una vez que yo haya instalado Miniconda, voy a poder acceder a una terminal, ¿no? Una terminal, un prompt de Miniconda. Y abro esa terminal de Miniconda, o sea, es un instalador gráfico. Ustedes lo buscan y en el buscador de las aplicaciones ponen Conda y les va a aparecer el prompt de Conda. Esa terminal, aunque sea muy intimidante, ustedes van a poder instalar todos los paquetes que se necesitan, los instalan ahí y ya después se ven gráficas con el Jupyter Notebook, ¿vale? Entonces, para instalar cualquier paquete, lo van a instalar ya sea con pip, utilizando esta sintaxis, y así pueden instalar todos los que necesiten, ¿no? Que estos son generalmente los que son útiles para hacer este tipo de análisis. O si no, lo pueden hacer utilizando Conda, ¿no? Conda. ¿Cuándo usar uno y cuándo usar otro? Bueno, yo les recomiendo utilizar Conda cuando van a instalar programas que no sean de Python, ¿no? Porque también se pueden instalar programas que no son de Python. Y yo preferiría que utilizaran la instalación pip, que pip es el instalador por default, ¿no? Es el instalador pues que tiene Python para sus paquetes, ¿no? Pero se pueden instalar de los dos y no hay problema. Por lo menos no hay conflictos con estos programas, con estos paquetes, ¿vale? Entonces cargamos el módulo. ¿Qué es lo que hacemos siguiente? Es cargar el data frame. Utilizo esta, ya me acordé. Esta era la versión que falla, ¿no? Esta es la que me va a dar error, sí. Voy a copiarme a mí mismo. Voy a copiar la instrucción del día de ayer, del jueves, para copiar esta instrucción que es la exclusiva para los notebooks de Azure, ¿no? Sí, porque esta es la que causa error. Entonces, ya estoy Entonces, para usando. los demás, Sí, por favor, sí, pueden ir a su notebook al 4. Si lo tienen en sus documentos, le dan, lo ejecutan y buscan la cuarta celda. La cuarta celda trae la instrucción para cargarlo. Los que ya lo tienen en su carpeta data, bueno, pues sí pueden utilizar esta opción. No hay ningún problema. tal vez esa es buena, pero no sé qué o copiamos aquí la instrucción. No te escucho casi. Ah, ah, Que Jessica bueno, dice que chicos, copiemos la instrucción. Ahorita la ponemos. ajá. Ah, ya, ok, sí, bueno. Mira, es esta, pero sí lo pueden copiar y pegar. Espero que no se cambie las comillas, ¿vale? Sí, esa es la instrucción, ¿vale? Muy bien. Les espero un poquito para que lo instalen. Hoy vamos a ver un poco cómo generar gráficas, sobre todo para describir nuestros datos.
No son gráficas para hacer correlaciones, no son gráficas para inferir o para llegar a conclusiones, pero sí son muy informativas, ¿no? Ok, todos pudieron copiar la instrucción que puse en el chat y ponerla en la celda y darle control enter. Vayan poniendo like. Like, ok. Ahí van 2. A ver, esperemos un poquito más. Sep, Otro dice 3, sep. 4, 5. Muy bien. Entonces ya cuando se haya descargado, procedemos, ¿vale? Muy bien. 7. Ok, ahí vamos, 8. ahí vamos. Bueno, ¿qué es lo que se hace primero cuando yo tengo ya mi data frame? Voy a poner esta y voy a hacerlo un poco más grande. Ahí está, 120%. Lo primero que hago es pues el shape, eso lo hicimos la vez pasada. Head para ver y tener una previsualización de cómo viene el data frame, qué es lo que tiene, más, menos. Y después, bueno, después, ¿quién me puede comentar qué es lo que hace esta celda? ¿Qué es lo que va a hacer esta celda? Esto lo vimos el día de ayer. ¿Alguien que quiera comentar qué hace esta celda? Yo en general, Ujú. lo que te hace es, vas a reemplazar como caracteres especiales para homogenizar los nombres, Ajá, que no tengas que estar buscando como, ay, un nombre tiene un paréntesis, exacto. tiene un guión bajo, no sé qué. Entonces homogenizas todos los nombres para Ujú. que sea más fácil. Muy bien. En las columnas, algo que hay que resaltar, en las columnas. Las Eso está columnas. en las columnas. Todo lo que se modifica a la derecha se asigna a los nombres de la columna. Sí, se le puede dar formato de Markdown. Ok, ese es para las columnas, ¿no? Es precisamente el código del jueves. Ok, ahora que tengo cuando quiero ver esto, veo que los cambios se efectuaron en las columnas y se reemplazó lo que se tenía que reemplazar. Curioso porque creo que en el jueves sí puse comillas dobles y aquí cuando lo puse otra vez puse comillas sencillas. Pero bueno, la idea es limpiar el header, limpiar la cabecera. Todos pueden acceder al código en el Discord y lo pudieron renombrar. Por favor, el pulgar arriba. Sí, ahí Va van. 1, 2, 3. Unos cuantos segunditos más. Ujú, Abraham para también. renombrarlo. Para renombrarlo. No tiene que haber ningún error en esto. La ventaja es que tiene Replace es que no va a generar error, a menos de que sea en la estructura del Replace. Pero si yo busco y reemplazo y el carácter no está, pues no me va a dar un error, simplemente no lo encuentro. Ok, ¿qué es lo que hago después? Fíjense, este gran bloque, alguien que pueda ayudarme con esto, a ver qué podríamos ver de este gran bloque que estoy poniendo de filtrado. Se ve apantallador, pero realmente está muy sencillo. A ver, la primera línea, ¿qué creen que se deba? ¿Qué creen que esté haciendo? ¿O qué elementos reconocen de aquí? Estoy declarando una variable, ¿vale? Estoy haciendo, ¿cómo se llama esto? El igual igual. ¿Qué es lo que estoy comparando? ¿Se acuerdan? Era un operador booleano para ver igualdad, ¿no? El resultado de esto tiene que ser true o false. Tiene que ser verdadero o falso. Lo que estoy eliminando aquí son los genes que estén completos. Es decir, yo voy a seleccionar la columna de genes y voy a quedarme únicamente con los genes que estén completos. Con los genes que estén completos. Con los que estén en fragmentos no me interesa. Yo únicamente voy a seleccionar con esto verdadero o falso si ese gen está completo. Entonces, gen 1, verdadero. Gen 2, verdadero. Gen 3, falso. Y así. Pero yo no quiero los valores verdadero o falso. Yo quiero las filas. Entonces, lo selecciono como parte del data frame. El data frame me va a decir, seleccioname aquellos que son verdaderos. ¿Y cuáles son verdaderos? Pues aquellos cuyo valor en la columna gene completeness sea complete. Me quedo con los genes que están completos. Segunda fila, ¿qué es lo que hago? Voy a descartar los genes que no tienen una anotación.
Es decir, aquellos genes que tienen en la columna de Keg Annotation, cuyo valor sea diferente a UGNO. Este es un operador operador booleano para comparar. Y esto quiere decir diferente a. Este quiere decir igual a. Este quiere decir diferente a. Entonces yo estoy diciendo aquí, no voy a quedarme con los genes que no tienen una función. Bueno, para fines gráficos, para que podamos graficar algo bien. Los que tengan quej, los que no tengan quej. Y además los de EGNOG, que son también otro grupo de ortólogos, los voy a eliminar. Y yo no me voy a quedar con esos genes, ¿no? Por el momento no quiero esa categoría porque metería más ruido. Sí se puede utilizar, pero para fines didácticos creo que es poco práctico. Siguiente. Yo voy a filtrar los que no tengan film, los que tengan pues una identidad taxonómica desconocida y los que tengan una identidad desconocida de genus. O sea, voy a eliminar esa fila, no la voy a querer, ¿vale? Obviamente, en un dato real no puedo hacer eso, ¿no? Porque aunque sean desconocidos, pues yo tengo que considerar la frecuencia de esa proteína, ¿no? Que está siendo identificada. El otro es, estoy eliminando, a ver, ¿se acuerdan para qué era drop? ¿Alguien me puede decir para qué era drop el día de ayer? ¿Alguien que recuerde? ¿O a qué le suena de drop? ¿Elimina una fila o una columna? Elimina filas o columnas, exactamente. En este caso voy a eliminar columnas porque está en el eje 1. El eje 0 es filas. Entonces voy a eliminar estas dos columnas. ¿Por qué? Porque el GeneID les había dicho que solamente es interno de la base de datos y la parte de Coord Assembled porque ya no me interesa. Ya me quedé únicamente con los completos. Entonces todos van a tener el mismo valor. Entonces voy a eliminar y el cambio se va a hacer inmediato. O sea, se va a sobreescribir sobre el data frame. ¿Vale? Esta drop NA me va a eliminar las filas que contengan NAs en algún momento. ¿Por qué? Porque muchas de las herramientas gráficas no pueden manejar ausencia de valores. Tengo que sustituirlo por un 0 o hacer una transformación de los datos y esas son otras cosas que van más allá de la finalidad de este curso. Pero pueden ustedes buscar información acerca de cómo lidiar con los valores o con la ausencia de valores, que es todo también una lección completa, ¿no? Y bueno, también voy a eliminar el estatus de Gene Completeness, que perdón, de Cohort Assembled. Eliminé la última columna que traía datos repetidos del origen. Y en Gene Completeness, pues estoy eliminando la parte de pues, complete, porque todos van a estar complete. Ok, todo esto que yo hago de manera individual, lo puedo utilizar y lo puedo evaluar en una sola construcción. Puede ser un poco más fácil o dependiendo cómo lo quieran hacer. Esta es la más intuitiva que va de a uno por uno, pero también lo pueden hilar en una sola construcción, únicamente vinculando con AND. El AND es un operador también que quiere decir y, ¿no? O sea, voy a hacer esto y esto y esto y esto. Obviamente hay algunas, si quieren buscar más acerca de esto, son operadores para que es y, AND, OR, para hacer esto, ¿no? Entonces, la única diferencia es que la expresión que yo voy a hacer la pongo entre paréntesis y después las uno con AND. Esto, AND. Y al final, pues lo sobrescribo en el data frame, cualquiera. Al principio, pues yo creo que esta es la más pues, directa para seguir y no tener pues problemas del sintaxis. Pero sepan que existe otra. ¿Ok? Después de hacer shape, bueno, no le di control. Le doy control enter para ejecutar esa celda y después le hago shape. Y después de hacer shape, yo tenía originalmente 500,000 filas. Ahora nada más tengo 28,000, nada más, 28,385. La gran mayoría de los ortólogos que yo tengo o no tienen un ortólogo asignado, pero existe porque se identificó la secuencia de ese gen, o no tiene una taxonomía asignada, ¿no? Entonces, son genes que no tienen funciones. Lo que eliminamos fue
genes sin funciones y genes que no tenían asociada una taxonomía, ¿no? Un género o un filum. Entonces, las columnas que tengo ahora están renombradas, solamente me quedo con unas cuantas, pero para fines prácticos también para generar las gráficas, yo voy a utilizar nombres muy largos, ¿no? Entonces, si voy a hacer eso, no me conviene tanto. Lo que voy a hacer es, otra vez, buscar y reemplazar para que en lugar de que tenga un nombre de variable muy grande, sea uno más informativo, pero que también sea más corto, ¿vale? Buscar y reemplazar también la columna. Otra vez está. Creo que cometí el mismo error. Voy a quitar el regex, que es el que está causando ruido. Es curioso porque en el Jupyter local el regex me lo pide. No sé si tenga que ver con la versión de pandas que tiene Jupyter Notebook, ¿vale? Ok, entonces nada más quité la parte del regex. Si tienen alguna duda en la ejecución, voy a poner el código en el Discord. Aparece medio desformateado, pero si lo copian, yo creo que sí se guarda el formato de texto, de código, perdón. Ok. ¿Pudieron hacer renombrar? Por favor, dedito arriba, el pulgar arriba. Si pudieron renombrar nuevamente las columnas. Va 1, Ujú. sigue 1. A ver, esperemos entonces un poquito más. Ajá. Ya otra persona más, ¿sí? Y todavía no tenemos de los demás respuesta. ¿Están teniendo problemas? Ah, ya están llegando los demás likes. Ujú. Ok, Muy bien. Entonces, ya después de muy bien. haber renombrado la columna para tener nombres más cortos, otra vez df columns. Yo creo que df columns y head, como no es un dato, no es un set de datos que yo esté familiarizado o a veces tengo demasiadas columnas, tengo que volver a usar df columns para ver con qué columnas estoy tratando y df head para ver pues, cómo va mi set de datos, ¿no? Igual head y ya. Ahora, algo que pasa después de que yo elimino filas, cuando yo elimino filas, el índice se altera, ¿no? Porque normalmente el índice va de 0 a 500,000, que era el número de filas que tenía originalmente. Pero cuando yo eliminé filas, el índice se mantiene, pero yo sé que ya no tiene esa posición en realidad. Entonces lo que hago es resetear el índice. Y cuando yo reseteo el índice, ahora lo voy a poner otra vez de 0 hasta el número que tenga. En este caso, lo voy a poner desde 0 hasta 28,385. Pero yo quiero hacer eso automático, entonces se puede hacer con la función resetIndex y la opción InPlace para que tenga lugar InPlace, ¿no? ¿Vale? Esta opción que se llama drop, yo la tengo que poner como true, porque si no la pongo, resulta que Pandas va a guardar este índice y lo va a añadir a una nueva columna, por si lo vas a utilizar, ¿no? Para tener un registro del índice previo, ¿no? Porque qué tal si yo le hago resetear el índice y se sobrescribe del 0 al tantos, al 23,000 y tantos, pero qué tal si a mí me interesaba recuperar después el viejo índice. Entonces, Pandas guarda ese viejo índice en una nueva fila, en una nueva columna. Entonces, con drop, yo le digo, no me lo guardes, o sea, no me interesa, no lo voy a utilizar, ¿vale? Entonces, con eso tengo, ¿no? Y al final tengo mi tablita bonita ya para hacer algunas gráficas, ¿no? Pero lo que noté yo aquí es que solamente tengo muy pocas variables numéricas. Entonces, cuando yo estaba haciendo las gráficas para el ejemplo, me di cuenta que no tenía distribuciones normales, o sea, no tenía columnas con una distribución muy normal para mostrarles todo el potencial de las gráficas. Entonces, lo que hice fue agregar dos nuevas columnas que me pudieran generar dos distribuciones normales en dos columnas extras, ¿no? Esto no es necesario hacerlo, esto es simplemente para fines didácticos de los ejercicios.
Entonces yo agregué 2 columnas extras con distribuciones normales, ¿vale? Entonces la siguiente celda es una instrucción para generar números aleatorios que estén en el rango de 100 más o menos 3 dígitos, más o menos 101, 102, 104, más o menos, y que tengan una distribución normal. Estos valores que se generan aleatorios los voy a asignar a 2 columnas, una que se va a llamar normalFrec y normalFrec2, únicamente para tener valores con una distribución normal y poder graficar algo más útil, bonito. Ok, entonces dfhead, otra vez explorar con dfhead y ahí están las 2 distribuciones que yo les mencionaba, ¿vale? Vamos a explorar diferentes tipos de datos. Hay datos que son, pues la mayoría que nos interesa son para describir, ¿cómo se llama? Para graficar distribuciones, los tipos violin plots, las gráficas de densidad, los box plots, histogramas. Y vamos a ver únicamente un scatter plot y heatmap. Y quizás, si nos da tiempo, yo creo que solo ese, porque sí es bastante información. Hay un mar de información, hay muchísimas tipos de gráficas. Todas estas gráficas, todas estas que les estoy mostrando, se pueden hacer con Seaborn, o sea, se pueden hacer con Seaborn. No necesitan otra librería, solamente lo pueden hacer con una librería. Entonces, vamos por ello, ¿no? Ok, algo que hay que tener en consideración es que cada una de las gráficas van a trabajar con un tipo de dato específico, ¿no? Es decir, no puedo hacer un scatter plot con variables categóricas, ¿no? O sea, necesito números, para hacer ese tipo de gráficas yo necesito números. Entonces, tenemos aquí que muchas de las variables que nosotros tenemos son categóricas y tenemos varias que son números. Obviamente, hay otras gráficas que sí me permiten trabajar con ambas y eso es bueno, ¿no? Entonces, vamos por ello. Vamos por ello. Bueno, perdón, casi vamos a por ello. Vamos a ver primero las gráficas de violín, ¿no? Las gráficas de violín es una mezcla entre las gráficas entre una gráfica de boxplot y una gráfica de densidad, ¿no? Eso es como 2 en una, ¿no? La gráfica de densidad y la gráfica de boxplot. Son esas 2 en una sola gráfica. Entonces, no vamos a explicar cuándo usar un violin plot, cuándo utilizar uno de densidad. Ustedes van a ver en qué casos puede realizarse, ¿no? Nosotros vamos a utilizar SNS. ¿Y cómo creen que se llama el método para graficar gráficas de violín? ¿Cómo lo habrán puesto? Algo bien difícil, ¿no? Violin plot, ¿no? Entonces, así se le pusieron violin plot. Violin plot es la gráfica, la función, bueno, el método que nos va a ayudar a graficar datos. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero graficar de esto, no? Voy a graficar una variable que sea numérica, ¿no? Entonces, tengo que seleccionar de mi data frame, tengo que seleccionar una variable que sea numérica, ¿no? Voy a graficar ahorita sampleFrec. O ustedes pueden graficar lo que ustedes quieran, ¿no? Ah, mira, no sabía que por default lo hace así. Mira, bueno, lo que hago es seleccionar la columna que me interesa graficar su densidad, su distribución, y ya, únicamente es lo que hago, ¿no? Violin plot. Aquí me menciona algunos warnings, sobre todo estos warnings hay que tenerlos en consideración, pero mientras no sea un error, todo va bien. Los warnings normalmente son incompatibilidades a veces en algunas funciones que cambian entre una versión y otra, a veces internamente pudiera haber algún problema, pero me da esta advertencia, ¿no?
Este seguramente se debe porque estoy utilizando una versión 3.5 de Python en este notebook, lo cual yo puedo cambiar en la distribución. Cuando yo genero un nuevo notebook, yo puedo utilizar y seleccionar qué versión de Python quiero. Si quiero Python 2, bueno, todavía estamos usando aquí. Si quiero Python 3.5, 3.6, de hecho debí de haber solicitado 3.6, pero bueno, estamos utilizando Python 3.5. No me di cuenta. No habría. Y también hay algunos para notebooks para hacer R, ¿no? Ok. Estamos utilizando esto y esta es una distribución de la... Si se dan cuenta, en el interior del Violin plot hay un box plot. El punto es la media y todo lo demás es la distribución. Y bueno, sí tiene mucho que ver porque la frecuencia de la muestra, la abundancia relativa, pues la mayoría de las muestras tienen una abundancia relativa muy baja, ¿no? Son genes que tienen una abundancia relativa muy baja. Ok, ¿qué más puedo hacer yo con estos violin plots? Ok, se ve muy pequeñito en el Jupyter. Jupyter tiene una opción para modificar el tamaño de esto. Se los voy a poner en el, ¿cómo se llama? En el Discord, se lo voy a poner esta parte. Donde, ¿cómo pueden ustedes modificar sus parámetros, ¿no? Si yo pongo estas opciones y las copio en mi notebook, estas opciones me van a permitir generar gráficas un poco más grandes, ¿no? Un poco más grandes. Entonces, ya las seleccioné, les di Control Enter. Vuelvo a copiar la celda y lo vuelvo a ejecutar en una celda abajo. Y esto me va a generar, pues sí, ya una imagen un poco más grande, ¿vale? Entonces voy a ponerle, aquí le voy a poner pantalla completa, que se vea un poquito más grande. Y creo que se puede ver más grande. Ah, no, ese es muy grande. Ok. ¿Pudieron copiar esta opción que les di? ¿Sí? Dedito arriba. Muy bien. ¿Estas opciones para qué son? Bueno, son para el tamaño de la figura, que en este caso es de 10 por 8, o lo pueden hacer inclusive más grande, ¿no? Ese es el tamaño de la figura. Es una configuración general. Ustedes lo pueden poner al principio del Jupyter, cuando llaman a Seaborn, y luego, utilizar todos los demás generación de gráficas sin necesidad de modificar cada uno de ellos, ¿no? Eso es como una configuración general. Ok. Seaborn está basada en Matplotlib. Matplotlib surgió hace muchos años como una estrategia para generar gráficas en Python, ¿no? Que no había como tal un paquete que permitiera hacer eso. Era muy rudimentario y Matplotlib permitió generar gráficas muy, muy, muy poderosas. La desventaja de Matplotlib es la sintaxis. Muchos se quejan de la sintaxis, que es muy compleja. Pero dentro de la complejidad de Matplotlib está la libertad para editar muchos aspectos de cada una de las figuras, ¿no? Entonces, sí requiere un poco de profundidad un poco para la configuración, sobre todo de las etiquetas, la orientación, lo mismo que pasa con ggplot2, ¿no? Obviamente hay mejores, hay iniciativas para simplificar esto y Seaborn es una de ellas. Entonces, pues se dan cuenta, solamente seleccioné la columna y hice la gráfica. Bastante intuitivo en este aspecto. Ok. ¿Qué otra cosa puedo hacer? Bueno, vamos a utilizar otra columna. Voy a utilizar... ¿qué será? Gene length. Recuerden que pueden utilizar df.columns para ver qué columna puedo graficar. Ok, algo que es curioso, pero no es útil, no es necesario saberlo, es cada vez que yo grafico en Jupyter,
me aparece esta salida, ¿no? Me aparece las características del objeto. Sí, esto es solamente en Jupyter. Si yo quiero eliminar esta que no me lo sigan mostrando, pongo punto y coma al final y ya no me va a mostrar las características del objeto, ¿no? La descripción del objeto. Pero fuera de eso, pues no es que cause daño esa descripción, ¿no? El punto y coma al final. Ok. La longitud de los genes tiene una distribución diferente. Y esto sí espero, yo creo que este valor que está aquí es uno de los genes que es más grande, que creo que tenía 20 y tantos mil de tamaño, ¿no? La mayoría de los genes son genes pequeños, 500 nucleótidos, que es en promedio 500, 800 nucleótidos, en promedio lo que tiene la longitud de esto, ¿no? Entonces, esto es en cuanto a los tipos de gráficas de violin plot, ¿no? Ahora, ¿cómo se vería una distribución que sea normal, que tenga una distribución normal? La distribución normal, yo agregué una columna, si se acuerdan, yo pongo df columns. La columna que yo agregué con una distribución normal se llama normal freq. Entonces voy a agregar esta que se llama normal freq. Esta es una distribución normal, la que tiene, pues está el box plot en medio y pues los dos histogramas. Perdón, de densidad. ¿Vale? Entonces, esta es como se vería un box plot de distribución normal. ¿Vale? ¿Cómo yo checo las opciones que tiene esta función? Recuerden, la función para obtener ayuda de las funciones es help, ¿no? Con help yo puedo evaluar esta función de violin plot y obtener la ayuda. Y tiene bastantes opciones, ¿vale? Ok, ¿qué más puedo hacer yo con esto? Lo que podríamos poner sean o más variables, porque en este caso solamente estamos tratando con una. Bueno, yo quiero graficar dos. Vamos a ver. Cuando yo estoy graficando dos variables, ya se complica un poco más el asunto, sobre todo por la sintaxis. Pero recuerden, si yo voy a graficar dos, tengo que tener X y Y, ¿vale? Entonces les paso, ahorita está en el Discord, está la instrucción para graficar dos variables, ¿vale? Ok. La instrucción que le puse ahorita en el Discord es esta, con la que yo puedo graficar X y Y. Ahora, la mayoría de las funciones tiene argumentos posicionales y yo puedo poner el argumento sin necesidad de poner el nombre de la opción. En este caso, cuando yo puse esto, únicamente puse la posición, pero no puse el argumento, ¿no? Si yo pongo el argumento, perdón, no puse la opción. Si yo pongo la opción, se va a definir mejor mi imagen. Cuando yo pongo únicamente la columna, ese argumento me lo va a tomar como por default, pero si yo quiero modificar el comportamiento, puedo poner las opciones. Y por ejemplo, ahora me doy cuenta que el argumento por default, perdón, que la opción por default es X. Y cuando yo lo cambio a Y, ahora la posición de mi gráfica cambia, ¿no? Eso está en las opciones, ¿no? La opción está aquí X, Y, que son, esta es función, luego opción y argumento. Yo puedo omitir la opción y me va a poner una opción por default, que en este caso era X. Pero si yo quiero especificar la opción, le escribo y le pongo el argumento de la columna que quiero. Entonces yo puedo modificar el comportamiento de ¿no? Cuando yo voy a graficar dos variables, voy a poner X y Y. Entonces voy a seleccionar X y Y. Y esto me va a generar una gráfica un poco más bonita o que pueda yo comparar. Esta es la distribución que tiene la frecuencia normal entre las diferentes cortes, ¿no? El origen de las cortes. Entonces, aquí ya estoy manejando una variable que es numérica y una variable que es categórica, ¿no? En este caso, cuando mezclo en el violin plot, ¿no?
Obviamente aquí le puedo cambiar y poner otra columna que sea numérica para que pueda haber distribución. Si no, pues no. ¿De dónde voy a sacar la distribución si no hay números? Ok. ¿Pudieron ejecutar esta? ¿Pudieron obtener la gráfica en su Jupyter? Manita arriba. ¿Pudieron obtener la gráfica? Varios, parece que sí. 3, 4, 5, 6, 7. Creo que sí, la mayoría. Muy bien. Gracias. Ahí vamos. Ok. Entonces, yo tengo que filtrar mi tabla hasta la última instancia en la que yo lo necesite filtrar y ya al último, pues empezar pues, a graficar para sacar algunas conclusiones. Normalmente, este tipo de gráficas, box plots, va de la mano, digo, estos violin plots van muy de la mano con los box plots, ¿no? Para mostrar distribuciones. Ok, ¿qué otra gráfica podemos generar con Seaborn? Hay muchas, pero vamos a ir de las más pues sencillas ahorita. Vamos a ver un gráfico de densidad, ¿va? Vamos a poner densidad. Ok. ¿Cómo se llama el de densidad? ¿Cómo creen que se llame la gráfica de densidad? Está fácil, ¿no? ¿Cómo creen que se llama la de densidad? A ver, pues, density. Sí, Jess dice density plot. Density plot. Density espacio plot. Suena más o menos por ahí, pero ayer les mencionaba que hay algo que se llama KDE. No, KDE, que es el de Kernel Density Estimation, y es como la estrategia que se hace para calcular la densidad de tu muestra, ¿no? Entonces, le pusieron así KDE plot en lugar de density plot, ¿no? Tú dirías, bueno, sí, densidad, ¿no? Pero la estrategia que utiliza para calcular la densidad se llama KDE, ¿no? Entonces, cuando hace la gráfica de este tipo de... Bueno, cuando Seaborn hace esta gráfica, utiliza el método llamado KDE plot, ¿no? Ok, entonces vamos a hacer KDE plot. ¿Y qué es lo que va a hacer KDE plot? Pues generar la gráfica. Punto KDE plot, ¿no? Y KDE plot, ¿qué es lo que tengo yo que hacer aquí con KDE plot? Pues tengo que utilizar una columna que tenga números, ¿no? Si no recuerdo, pongo df data types y ahí voy a obtener cuáles son las que tienen números, ¿no? Voy a utilizar sample frec, ¿vale? Voy a poner df y sample frec, ¿vale? Ajá, con df, KDE plot, df sample frec. Y con esto estoy obteniendo la distribución de la frecuencia de las muestras, ¿no? ¿Cuál es la abundancia relativa de cada una de las muestras? Y lo que coincide con el violin plot es que sí, efectivamente la mayoría de las distribuciones, perdón, la mayoría de la frecuencia de los genes es muy baja y son pocos los genes que tienen una abundancia bastante alta, ¿no? Entonces eso es normal en datos de microbiota. Ok, ¿qué otra columna puedo yo graficar con KDE plot y ver su distribución, ¿no? Veo la longitud de los genes. Vamos a hacer esta parte de la longitud de los genes, que sería gene length. Y la longitud de los genes, sí, la mayoría son genes pequeños, coincide con el violin plot. De hecho, el violin plot es muy informativo también. Ok. ¿Qué otra gráfica podría yo generar acá? Las columnas son normal. Vamos a ver la de la distribución normal, ¿vale? Como yo esperaría la distribución normal.
Ok, pues yo esperaría una distribución normal, una campana de Gauss, ¿no? Una distribución gaussiana. Y ya con eso yo puedo decir, bueno, los valores de esta variable tienen una distribución normal. Entonces yo puedo utilizar análisis estadísticos para variables que tengan una distribución normal, ¿no? Uno de los primeros presuntos que nosotros tomamos de una prueba estadística es la normalidad. Pero ¿qué tal si la columna no tiene y no cumple una distribución normal? Entonces yo tengo que ajustar el método estadístico dependiendo de la distribución que tenga mi variable numérica, ¿no? Entonces ya con eso tú dices, bueno, puedo hacer una prueba estadística, un test estadístico para ver normalidad, pero con la simple gráfica de distribución, con un KDE plot, yo puedo ver que se está comportando de manera normal. Obviamente ya después que si es platicúrtica, que si es lepticúrtica, bueno, eso ya tendrían que ajustar su método estadístico para eso, ¿no? Pero así es como va la distribución normal. Entonces, esta obviamente tiene pinta, pero no tanto de hacer una distribución. Esta definitivamente no tiene una distribución normal. Habría que hacer una prueba estadística posterior, ¿no? Pero bueno, estamos explorando. Estos son para describir también las gráficas. Ok, ¿qué otra variable podemos hacer? Bueno, yo creo que son todas las que son numéricas. ¿Qué otra columna numérica podemos hacer? Sample frec ya lo hicimos. Ok, bueno, hay veces que yo digo, bueno, hay que ponerle color un poquito a esto, ¿no? ¿Puedo poner color? Sí. Puedo ponerle cada función tiene muchas opciones, pero hay una opción que tiene esto que se llama shade, que es sombra. Y la sombra, le vamos a poner aquí sombras nada más, ¿no? Para ver esto. ¿Para qué me sirve esto? Sobre todo cuando se sobrelapan dos, ¿no? Pues sobrelapar dos, ¿no? Vamos a sobrelapar dos. Entonces, ¿qué tengo yo que hacer para sobrelapar dos? La estrategia que yo venía manejando con pandas es, pues, selecciono dos columnas al mismo tiempo, ¿no? Pero no funciona de esa manera. Cuando yo quiero generar dos gráficas, tengo que hacerlas por separados en una misma instrucción. Es decir, voy a utilizar esta. Le voy a poner que sea shade true. Y le voy a asignar a un gráfico, ¿no? Esta sintaxis me recuerda mucho a ggplot, ¿no? Y en la otra voy a poner a numFreq2, ¿vale? Entonces, cuando yo hago esto, voy a ver que ahí están y puedo graficar dos distribuciones, ¿no? Aquí, miren, les voy a poner esto en el Discord para que lo puedan copiar. Y ahí puedo graficar las dos. Y bueno, normalmente se le pone lo de la sombra por si en dado caso se sobrelapan las distribuciones y poder distinguir entre varias gráficas, ¿no? Si yo pongo otra que no esté en el mismo rango, pues se van a... por ejemplo, cuando yo grafico la de la distribución por muestra y la distribución individual, están casi sobrelapadas porque es muy parecida a su distribución. Entonces, en este caso no conviene, pues, hacer dos gráficas diferentes. ¿Pudieron entonces, quiénes pudieron hacer la de las distribuciones, las dos distribuciones? Sí. A ver, Van 3, 4, 4. 5, 6. Ahí va. ¿Qué les diría esto de sus datos? O sea, la gráfica se ve bonita y todo, ¿no? Pero, Ajá. o sea, piensen que esto tiene un significado biológico de algún tipo. En este caso, pues, la gráfica de violín tiene la particularidad de que en un solo paso, como incluye el box plot, en español gráfica de caja y bigotes, que les va a dar cómo están sus cuartiles, cómo está dónde está la mediana de sus datos
y además les dice cuáles son los que son más abundantes. Imagínense lo siguiente. Yo dije media hace rato, perdón. Imagínense lo siguiente, o sea, que les dicen, no sé, los pacientes se encontraron en el tercer cuartil. Bueno, sí se encontraron en el tercer cuartil, pero ¿cómo estaban sus datos de expresión? Entonces, con esto tú lo puedes ver en una sola gráfica. ¿Por qué? Porque te da en un solo paso cómo están los cuartiles de tus datos, el que sea que vaya a ser, y además la función de densidad de probabilidad, es decir, qué tantos estoy observando en cada una de las categorías. Están bien de moda. Entonces, es bueno que le saquen todo el jugo a su gráfica, porque ya con eso, en vez de hacer dos gráficas por separado, pues nada más hacen una y ya con eso explicaron dos cosas de un mismo fenómeno. Ahora vamos a graficar un boxplot para, pues, utilizar otro tipo de gráfica que en este caso se llama SNS boxplot. Que se quiebran la cabeza, ¿no? Para nombrar las funciones. Está bien que sean intuitivas, que sean muy intuitivas, ¿vale? Entonces... Ujú. Ok. Vamos a hacer uno con, que ves que tengo pocas variables. Entonces, vamos a graficar el origen de la corte con uno de frecuencia, uno de frecuencia que tengamos. Entonces, para ser un poco más explícito, vamos a definir, hay dos maneras de definir la gráfica, ¿no? Una es, podemos seleccionar aquí directamente la columna, utilizando la sintaxis función, opción, argumento, definiendo el eje de las X y el eje de las Y. En este caso sería, vamos a poner individual frec. Y vamos a ver, esta sería como la parte, la más básica que hay, ¿no? Entonces, podemos utilizar esta sintaxis, ¿vale? Esta es como utilizando el data frame completo. Esa es una sintaxis que nosotros podemos utilizar. Se las pongo en el Discord. Quizá... Ok, la puse en el Discord. La otra sintaxis que puedo utilizar es tal vez más sencilla, porque defino el data frame. Ya. Puedo hacer de las dos. Las dos son válidas. Es decir, defino XY con el valor de X y Y de este data frame. O puedo seleccionar directamente el data frame y ponerlo en los valores de X y de Y, ¿no? ¿Cuál es? Yo usualmente elijo la que tenga que escribir menos, que generalmente es la primera opción, esta. Pero pueden usar ambos, ¿no? Seleccionando directamente la columna como índice o especificando el data frame y de ahí seleccionar las columnas, ¿no? Este creo que sería también como más fácil de leer, tal vez. Ok. Si se dan cuenta, la mayoría de las abundancias relativas que tenemos, como lo hemos visto en los diferentes orígenes, pues... Ay, caray, hay muchos outliers. Está muy fea esta distribución, pero bueno. No vamos a graficar la distribución normal, que sea, a ver, una gráfica más del libro. Vamos a poner aquí normal distribution. Normal. Frec se llama, ¿no? Sí, pues todas están bonitas. Está como... Pues sí, tiene una distribución normal calculada específicamente para hacer eso, ¿no? Que parezca una distribución normal. Muy bien.
¿Pudieron replicar este? Entonces, ¿pudieron generar el box plot? Ok, alguien. Aguas ahí. ¿Quién tiene el micro? ¿Vic? Ahí van varios. Ay, Muy bien. ¿Todos pudieron hacer el box plot? Ok. ese fue un sí de Abraham. Ok, vamos a poner ahí. Sabrán tenía prendido su micro. No vaya a ser eso. Pero parece que todos bien. Sí, muy bien. Es, Gracias. o sea, es muy, muy parecido al violin plot. De hecho, es pues, prácticamente el violin plot contiene el box plot. Vamos a ver ahora cómo puedo yo hacerlo un poco más legible. En este caso, fíjense, cuando yo pongo la frecuencia individual, los valores que tiene están como muy grandes. Están los muy, ¿cómo se dice? Muy pequeñas su abundancia. Y están unos que están pues con una abundancia bastante grande. Entonces, ¿cómo puedo yo generar una gráfica más legible? Puedo agregar log norm a esta escala, a esta gráfica. Y voy a utilizar esta que está un poco más cuesta leerla. Agregándole esto de log norm, ¿no? Aquí otra vez. Voy a copiarles esto en el Discord. Cuando yo tengo que agregarle más elementos a los que trae Seaborn, yo tengo que utilizar los de Matplot, ¿no? Tengo que utilizar algunos elementos de Matplotlib. ¿Pudieron hacer este de set scale? ¿O les da error? ¿Todo bien? Muy bien. Perdón, es que... Vale. Entonces, con eso yo puedo aplicar una escala Dice que sí. a esto. Bueno, ¿qué tipo de escala puedo yo agregar? Bueno, pues busco la ayuda, ¿no? ¿Qué tipo de escala puedo yo agregar a cada eje? Ah, caray. El paréntesis. ¿Qué pasó? Le estás pidiendo ayuda de G. Sí, no, es que puse health. Ya. No, sí, es con G. Si yo no le pongo la G, no me identifica el objeto, no me identifica el método. Entonces el método tiene que estar pegado a un objeto, si no, no lo identifica en esta sesión. O sea, no puedo pedir ayuda de esta sesión. Ven, es un módulo, es un módulo que pertenece a Matplot. Entonces, Seaborn fue construido sobre Matplot. Entonces, muchos de los parámetros que no vienen por default en Seaborn, pero que yo quiero modificar, tengo que hacerlos con Matplot, ¿no? Entonces, ahí sí es a veces es un poco tedioso meterse en la configuración de Matplot y muchos prefieren, bueno, ya esos cambios los hago como en otro editor, ¿no? En editor de texto o lo exporto como SVG y ya. ¿Vale? Entonces, ok. Entonces yo puedo cambiar la escala del eje, ya sea X o Y. En este caso fue de Y, pero yo puedo cambiarlo y poner X, ¿no? Y no dice nada, ¿sabes? Entonces no tiene sentido graficar, pero sí me lo grafica. Entonces yo puedo seleccionar en qué eje voy a aplicar el cambio. ¿Vale? Podemos poner... Hay más ejemplos, pero son muy repetitivos, son muy parecidos a los que ya hicimos con el violin plot. Ok,
¿Qué otra gráfica podemos generar con Seaborn? ¿No? Está histogramas. Histogramas. Con esto puedo generar histogramas también. Y como... oh, por ahí se están peleando aquí afuera. Sí está... Espérenme. Ya, se escuchaba muy fuerte aquí. Ni se escucha. ¿No? Ok. No, pero aquí sí. Ok, para hacer histogramas vamos a utilizar thisplot, o sea, para generar cuál es también la distribución. Si yo tengo el violin plot, pues yo también grafiqué la distribución que tiene sobre el box plot, ¿no? Es como 2 en 1. De hecho, creo que violin plot es más informativo que los otros dos. Puedo hacer la de la longitud de genes, puedo utilizar la de la frecuencia. Ah, bueno, lo pongo en el Discord para que lo hagan. ¿Vale? Esa es la última para hacer una distribución. Puedo poner datos normales, que también se va a ver bonito. Eso pues sí tiene una distribución normal. ¿Qué opciones son útiles aquí? A veces cuando yo quiero como hacerle un zoom o ver cuáles son los datos que están llenando esa distribución, lo voy a poner con los bins. Los bins son los cuadros, como las secciones en las que se va a fragmentar la distribución. Yo puedo poner 100 elementos y me lo va a generar así, barras muy, muy pequeñas. O yo puedo generar únicamente 10 y me va a generar estas 10, ¿no? Tiene que ver con el principio en el que se generan las gráficas de distribución, ¿no? Entonces, no vamos a meternos en eso, pero cuando yo selecciono la opción de bins, es pues en cuántos fragmentos voy a graficar la distribución, ¿no? Fragmentos, barras, ¿vale? Entonces, esta es lo que respecta a la de distribución. qué más le puedo poner a esto de la distribución? Bueno, si se dan cuenta, la mayoría de las gráficas me permite también generar 2 gráficas al mismo tiempo. Esta de distribución funciona... Ah, no, perdón. Estoy confundiendo. La distribución, histograma. Es muy parecido a la de frecuencia. Histogramas. Ok, voy a utilizar el ejemplo de hace rato, donde grafiqué estas dos. Y ahora, en lugar de graficar la distribución, voy a graficar histogramas. Y voy a utilizar la misma sintaxis, solamente voy a cambiar el nombre de la función. En este caso no voy a utilizar kdplot, sino voy a utilizar thisplot. Les voy a enviar esto por el Discord. Displit. Dice Displit. ¿Otto? Ah, sí, ya lo vi. El thisplot. Es que esta es otra función, Vic. Tú no la conoces. ¿Qué? Ah, dist. De distribución, ¿verdad? Entonces... Dice que no, ¿qué dice? Ah, sí tiene el de Shades. No, ese no tiene. Omitan mi comentario de Discord, es este. ¿Vale? Se ve igual que el otro. Lo voy a copiar en el Discord, voy a borrar el anterior. Thisplot no tiene la opción de shade que tiene este kdplot. Voy a borrar este. ¿Sí se puede borrar? Ah, sí se puede borrar. Muy bien.
Aquí no se distinguen los beans, pero sí están ahí presentes. Ah, no, creo que sí se distinguen un poco los beans, ¿vale? Sí. Puedo seleccionar cambiar colores en algún momento. Puedo seleccionar color y le puedo poner, no sé, que este sea rojo y este sea azul. Azul y rojo. Como un poco de, para marcar la diferencia. Pero es muy parecido este tplot con el KDE plot, ¿no? Va a depender en qué uso, en qué lo van a utilizar, ¿vale? Ok. Vamos a hacer algo con líneas, las gráficas de líneas que también son importantes. Hay muchos ejemplos. ¿Dónde puede encontrar más ejemplos de gráficas, ¿no? Está la documentación oficial, obviamente, de Seaborn, es donde se puede encontrar la gran mayoría de los ejemplos. A ver, hay una pregunta, ¿no? ¿Qué se compran? Sí. Sí, ahora se compran. Les acabo de mandar la página web de donde hay unos más ejemplos de Seaborn. Es esto, y si pueden observar, pues hay una infinidad bastante, bueno, hay muchísimos diferentes tipos de gráficas, no vamos a ver todas, pero sepan que se pueden hacer todos estos tipos de datos, ¿no? Y plot, bar plot, KDE plot, scatter plot, gisplot, bar plot, join plot, heatmap, implot, o sea, todos, un montón, ¿no? Todos estos se pueden hacer con Seaborn, sin tantas configuraciones externas, ¿no? Hay muchos ejemplos. Cuando ustedes seleccionan la gráfica, ustedes pueden ver qué tipo de gráfica se puede generar y algún código pequeño de ejemplo, ¿no? En este caso, SNPairPlot lo único que va a hacer es pues, hacer una gráfica pareada de las distribuciones. Y esta opción la vamos a ver después. Esta opción es para colorear, ¿no? Yo voy a colorear alguna variable. La vamos a utilizar en una gráfica de, ¿cómo se llama? Swarm plot. ¿Cómo sería la traducción de enjambres? Gráficas de enjambre. Swarm, sí. No se me vale. Ok, de líneas. ¿Qué es lo que necesito con las líneas? Bueno, para hacer, la mayoría de estas gráficas aplican a datos numéricos, ¿no? Para hacer gráficas de líneas, pues sí necesito datos numéricos y voy a partir de eso. Ok, pero el detalle aquí es que las gráficas de líneas son tan sencillas que Seaborn no las maneja. O sea, porque esas forman parte de Matplot. Entonces, cuando yo quiero hacer gráficas de líneas, lo que realmente voy a estar utilizando es Matplot, porque Seaborn no tiene la opción para las gráficas de líneas. O sea, y si tiene, son como para otras opciones más avanzadas. Voy a utilizar Matplotlib. Y lo voy a importar, como les había dicho hace rato, para las opciones. Import matplotlib.pyplot plt. Esa es como la manera estándar en la que se hace, ¿cómo se llama? La importación de matplot. ¿Cómo voy a llamar el método para graficar con matplot? Se llama plot. Así, tan sencillo, se llama plot. Y este es el que me va a permitir hacer gráficas de líneas, ¿no? Entonces, si yo quiero graficar la longitud de los genes, entonces tengo que seleccionar la columna en particular del data frame, que sea... Y ahí, ¿no? Los 500,000 los grafiqué en un instante, ¿no? Entonces, pues no es muy informativa que digamos, porque son muchísimos puntos que estoy graficando, ¿no? Estoy graficando pues el valor de la longitud del gen y pues el número de genes que tengo. En este caso pues tengo muchísimos, tengo más de 25,000 seguro, ¿no?
Entonces, generalmente las líneas o las gráficas de líneas son para mostrar progresiones o intervalos de tiempo. Y pues queremos hacer algo más, que sea más descriptivo. Entonces, para que yo pueda graficar algo con las líneas, necesito tener ya sea valores no tan redundantes y que tengan, ¿cómo se dice? Valores ordinales, ¿no? Entonces puedo hacer algo con el data frame, puedo hacer algo con estos valores y los voy a filtrar. ¿Cómo los puedo filtrar? ¿Se acuerdan que para filtrar la columna del data frame yo puedo quedarme con los valores únicos? Con los valores únicos, que es un arreglo, y estos valores únicos los voy a ordenar. Ya esos son los datos ordenados y yo puedo agarrar este elemento y graficarlo. Ahora, plot. Ahí está, ¿no? Es como más, ya tiene un poco más de lógica de que es lo mismo, o sea, estoy graficando la longitud de los genes, pero en este caso ya no estoy graficando pues todos los valores, ¿no? Si yo grafico todos los valores, pues es un caos y no se ve ningún patrón, pero si yo ordeno los valores, perdón, me quedo con los valores únicos y después los ordeno, es curioso porque no funciona como en Bash, ¿no? En Bash tienes que ordenar y después quedarte con los únicos. Aquí puedes hacer con únicos, pero no te los da ordenado. No sé. Y ya con esto, pues graficar algo más informativo, ¿no? Una gráfica de líneas, ¿no? Esto sí queda claro por qué lo hice así, o sea, qué fue lo que se aplicó aquí. Esto lo vimos el día de ayer. Creo que ayer vimos un poco de esto, de cómo poder ordenar y filtrar valores únicos de una serie. Ok. Pudieron, a ver, pueden replicar esto. Les pongo en esto en el Discord. Ok, ¿vale? Si lo tienen, si han podido hacer esta gráfica, copien el código del Discord. Ok. Si yo grafico todas estas líneas, bueno, quizá no me parezca tan informativo, ¿no? Normalmente cuando quiero hacer gráficas de este tipo, pues son con muchos menos datos. Vamos a ponerle aquí que sea con 20 datos. Miren, cuando yo le pongo 20 datos, lo que hago aquí es hacer el head de los primeros 20 elementos de la serie de gene length, ¿no? De la longitud del gen. Estoy seleccionando los primeros 20 filas, ¿no? de esta serie y las estoy graficando. Yo puedo también seleccionar y poner un poco más de, como el puntero, podría decir, el marcador lo puedo cambiar y le puedo poner una... cambiarlo por puntos, ¿no? Entonces así ya estoy graficando, cambiar el marcador. Esto viene en la documentación, cuáles son los marcadores que yo puedo utilizar para cambiarlo por una estrella, un triángulo, un círculo. Entonces, esto, ¿no? A ver qué dice la pregunta. ¿Qué dice? También puedes pasar lo de cómo importar Matplotlib. Ah, ok, el módulo. Sí, yo aquí, mira. Ok. Ahí está. Esos serían los datos que yo tengo aquí. Pero, ¿qué pasa si yo quiero hacer con la distribución normal? Vamos a ver cómo se ve una distribución normal en la gráfica de líneas. Y le voy a poner aquí normal frec.
últimamente. Ok. ¿Qué otro tipo de gráfica con líneas? Vamos a ver, selecciono las líneas. Cambiando el puntero. Y bueno, ahora vamos a ver uno de scatterplot. También vamos a ver, tiene que aplicarse sobre igual columnas numéricas de preferencia. Y la función para graficar, el método para graficar para graficar scatterplots, que es de Seaborn, pues se llama scatterplot, ¿no? Igual lo llamamos con SNS, scatterplot, ¿vale? Va a utilizar igual la opción X y Y, ¿no? Tienen que ser columnas numéricas. Y vamos a ponerle algunas columnas numéricas que sea... ¿qué será aquí? Y yo creo que vamos a ponerle data. Data va a ser de F. Y vamos a ponerle... in length. Y... ¿cuál le pondré aquí? Frec. Sample frec. No tiene argumento scatterplot. Scatter. Ah, caray. Debe ser la versión de... Qué raro. Ah, caray, esta versión no la tiene. En el... no me funcionó. Les voy a compartir mi pantalla. Tengo aquí este funciona con Python 3.7 o 3.6 para arriba. Entonces, se me hace raro que el 3.5 no lo tenga. No sé qué versión de Python tiene. Les voy a mostrar mi otra terminal que tengo, mi otra. Ajá, el scatterplot que tengo es seleccionando las columnas que sean numéricas. Voy a hacer scatterplot de esta, ¿no? Cuando yo hago esto, se me genera esta gráfica de tipo scatterplot. Está presente, por lo visto, en una versión más reciente de Python. Les recomiendo Python 3.6 o superior. Y me voy a graficar las dos columnas que son numéricas, ¿no? En este caso, pues no veo como una tendencia dentro de la gráfica. ¿Qué opciones puedo yo poner a scatterplot? Scatterplot tiene una opción muy bonita que es U o W, que me permite generar colores y identificar diferentes tratamientos, ¿no? Empezar a identificar los diferentes tratamientos en mi muestra, ¿no? Entonces, ya con estos valores, puedo yo distinguir en algunas abundancias o en algunas variables que sean de interés. Obviamente, cuando ya tengo 500,000, pues ya este tipo de gráficas no son tan intuitivas, ¿no? Ahí es donde yo necesitaría aplicar una reducción de datos para que los 500,000 datos de una sola muestra sean un solo punto en una gráfica. Y en este caso, un PCA es capaz de hacer eso y reduce los 500,000 datos a uno solo. Entonces, en algunos casos sí es importante describir mis datos, pero en otras ya estas herramientas tienen sus límites, ¿no? Cuando yo grafico dos distribuciones normales, normal frec, ¿qué dice normal frec? Ah, sí. Ok, normal dec, df. Ah, es que aquí no anoté la normal frec, espérame. Julie pregunta si no se usa PLT. PLT era para las gráficas de
líneas, nada más, solo para las de líneas. Las de gráficas de líneas, que son los simples plots, funcionan directamente con Matplot, ¿no? Es como la función más básica que tiene para graficar. En Seaborn, ahí es donde hay que hacer eso. PLT también se usa sobre todo cuando vas a configurar parámetros, por ejemplo, el tipo de fuente, el tamaño de la fuente, si va a llevar la rejilla en el fondo de la pantalla, el fondo de la imagen, el límite de los ejes, las etiquetas, y todas esas cosas se hacen con PLT, porque son elementos de Matplot y tú los vas a modificar con ese alias del módulo de Matplot, ¿no? Entonces, no tiene... Seaborn usa Matplot, pero lo usa como en background, ¿no? Lo usa tras telones, ¿no? Tras el telón. Aquí me da el error porque no definí, no agregué las columnas de normal que están por aquí. Estas, no las agregué. Ok, entonces ya. Voy a agregarlo. Ok, ahora sí ya debe funcionar. Y este es, bueno, es una distribución normal con un scatterplot, ¿no? Y otro tipo de distribución con scatterplot, pero es nada más utilizando diferentes columnas, ¿vale? Hay una de scatterplot que es lo que me genera la correlación, la regresión, que es regplot. Regplot es el que yo estaba buscando hace rato, que es el que tú puedes usar para algo más. Regplot, ese sí me va a incluir una regresión dentro de sus opciones, ¿no? Y funciona muy parecido a lo que nosotros hacemos con un scatterplot, pero agrega la regresión. Y yo obviamente puedo utilizar regplot para hacer un scatterplot simplemente poniéndole regresión falso. Entonces, me ayuda a construir una regresión lineal sencilla, ¿no? Que me ayuda a reducir un poco la dimensión y a ver pues la distribución y el comportamiento de mis datos. Pero para ya datos más complejos, pues hay otras gráficas, ¿no? Otro tipo de análisis. Regplot. Y si se dan cuenta, es muy, muy sencillo. Funciona igual. Pues XY y el data frame, ¿no? Muy, muy intuitivo en ese aspecto. Obviamente, cuando te muestran el ejemplo, como no tienen un set de datos previo, te dan un ejemplo artificial que fue hecho en el momento. Este ejemplo no fue hecho con un data frame. Este ejemplo, perdón, fue hecho con una serie. ¿Y qué es una serie? Es una columna. Entonces, lo que me está generando aquí es, me estás generando dos columnas, una que se llama X y una que se llama Y, ¿no? Y estas series son obtenidas a partir de datos aleatorios, seguramente exactamente sacados con NumPy. Simplemente están generando datos aleatorios que se vean bonitos en la gráfica, se los asignan a dos series y las dos series las grafican con Seaborn, ¿no? En este caso regplot, regresión. Y ya, sin meterme en camisa de once varas, hay algunas cosas que se pueden agregar, los colores, las franjas, los límites, la transformación, ¿no? Es muy, muy, muy intuitivo. Hay muchos ejemplos, de hecho, en la parte de la galería. Todos estos ejemplos que están aquí se pueden hacer, ¿no? Vale. Algo que, o sea, conviene que chequen es que La documentación. un curso de una semana pues no alcanza para cubrir todo, pero si se dieron cuenta hace rato todo mencionaba que podían ustedes utilizar argumentos posicionales, que podían poner el color, que podían poner la escala, etcétera. Una vez que ustedes se familiarizan con algo facilito como esto, después hacer las gráficas más complejas ya es más fácil. ¿Por qué? Porque ya dicen, claro, o sea, me acuerdo que yo le cambié la escala con esto. Entonces ahora aplica esto mismo, pero para la gráfica complicada. Le cambié el color con esto. Aplica lo mismo para la gráfica complicada. Pero ya es más fácil. Ya no es como que empiecen desde cero con gráficas complicadas. Oh, y ya saben que esta librería lo puede hacer. O sea, tú ves el ejemplo, o sea, ni siquiera buscas, o sea, nada más ves
la gráfica que se adapta. Tú dices, mira, esto podría explicar esto, o vi esta gráfica en este artículo, y esto lo puede hacer, entonces ahí va, ¿no? Vamos a hacer un pequeño, o el último ejemplo, que es un heatmap. El heatmap es... el heatmap más básico es solamente una representación gráfica de datos complejos que los reduce a una escala de color, ¿no? A una escala de intensidad. Mientras más intenso sea un valor, pues yo le asigno un color. Mientras menos intenso sea ese valor, yo le asigno otro color. Y puedo ver por diferencia de colores, generalmente dentro de la misma paleta de colores, la diferencia que hay entre mis datos, ¿no? Ese sería como el heatmap más básico. Pero normalmente los heatmaps que nosotros estamos acostumbrados a ver son heatmaps y aparte son clusters. O sea, trae primero una clusterización, se miden distancias y después se grafica el heatmap. O sea, son dos cosas diferentes. Un heatmap es solamente la representación gráfica en colores de una escala numérica. Y los cluster map son lo que tienen los dendrogramas, que es la distancia numérica que hay entre mis datos y después lo grafico con colores, ¿no? Son dos cosas diferentes. Seaborn tiene los dos. Tiene esta que se llama heatmap, que es únicamente graficar colores. Solamente me grafica los colores sin dendrogramas, porque los dendrogramas no tienen nada que ver. Lo puedo graficar nada más la mitad. Este es un ejemplo en particular. Este en realidad es un heatmap, pero aquí te dice los trucos que tienes que hacer para eliminar la mitad del heatmap y que en realidad sea una matriz de correlación, ¿no? Pero es un heatmap. Y el otro heatmap que es interesante, este es el cluster map, ¿no? Esto es lo que nosotros conocemos más como un heatmap, pero en realidad es un heatmap de clusters. Y lo que nosotros vamos a ver ahorita es simplemente el heatmap normal, que sería la función de Seaborn llamada heatmap. Si yo quiero hacer un cluster map, entonces tengo que utilizar esta función que se llama cluster map, ¿no? Entonces solamente para marcar la diferencia. Este es un cluster map y vamos ahorita un heatmap, pero utilizan una sintaxis muy parecida. ¿En qué radica la diferencia? Bueno, para utilizar un heatmap yo necesito una columna que tenga valores únicos, un índice que tenga valores únicos, una columna que tenga algo que yo quiero evaluar, su frecuencia, y obviamente la columna de los valores de la frecuencia, ¿no? Entonces, vamos a hacer este ejemplo. Les voy a pasar ahorita en el Discord el código de esta. No se preocupen, la versión final está, les lo voy a pasar ya con todo lleno. ¿Vale? No se me espanten si no lo tienen ahorita. Dice una pregunta. Bueno, gracias. Ah, sí. No lo había visto. Ok. Entonces, ¿qué es lo que estoy seleccionando? Estoy creando algo que se llama Pivot Table. Y ahorita van a ver cómo es esto del Pivot Table. Lo voy a hacer únicamente con 100 elementos para que no sea un heatmap inmenso. Y les voy a decir cómo es esto del heatmap. Cuando yo selecciono, si yo seleccionara 3 columnas, me aparecería un clásico data frame. El data frame es índice, columnas y filas, ¿no? Ese sería el clásico data frame. Pero una tabla pivot es una tabla que es un poco diferente. Es una tabla, fíjense, esta es la tabla pivot. Y ahorita le voy a poner cómo sería el data frame. Chequen esa estructura de esta tabla pivot. Y ahorita voy a poner cómo va a ser el data frame. Sería... Hoy se está adelantando mi compu. Que eliminé. Así, miren, voy a poner... Voy a seleccionar varios elementos del data frame. Ok, vamos a hacer esto. Punto get. ¿Cuántos son? Voy a ponerle nada más así 4. TF. Ok, ¿cuál es la diferencia principal? Esta es una selección de data frame de 3 columnas.
Este es una tabla pivot, es una tabla que me va a servir para la construcción del heatmap. Es decir, aquí estoy poniendo, es como, ¿cómo sería una tabla? Como dos niveles, como de correlación, más bien sería como, no, como una matriz, como una tabla de matriz, ¿no? Que me permite ver cuál es el valor de cada uno, relacionarlo con los genes. En este caso yo tengo aquí el índice que seleccioné, que es el filum, las columnas, que son los genes, y los valores que van adentro, que serían la frecuencia, ¿no? Cosa que aquí no puedo yo vincular, ¿no? Aquí simplemente seleccioné 3 diferentes series en un data frame y aquí yo generé esta tabla. A partir de esta tabla es que yo voy a generar el heatmap. Obviamente los valores que no tengan una frecuencia le voy a dar que tengan 0 para poder asignarle un color, ¿no? A esto. Cuando yo grafico el heatmap, genero los datos y después grafico con esto del heatmap. Y me da la frecuencia, ¿no? Únicamente estoy graficando frecuencia, no estoy ni transformando, ni haciendo correlación, ni midiendo distancia, porque normalmente en el cluster map yo tengo que medir primero la distancia y utilizar un método para medir distancia o medir disimilitud, dependiendo del método que yo utilice. Y aparte, pues tengo que graficar, ¿no? Aquí nada más es tal cual los números crudos, no tengo nada más, ¿no? Entonces, en este heatmap yo puedo ver, mira, hay muchos firmicutes. La mayoría de los genes que yo estoy identificando con una mayor abundancia pertenecen al filum de los firmicutes y los bacteroidetes, que es más o menos lo que se ve en la mayoría de los estudios de microbioma, ¿vale? Que la mayoría pertenecen a esos dos grandes filums, ¿no? Pero hay ahí unos cuantos genes que también son abundantes en protobacteria y en actinobacteriaceae, y vamos a ver qué función tienen estos genes, y bueno, ya puede ayudar un poco a plantear nuevas preguntas o a responder algunas preguntas, ¿no? Después de esto, yo puedo seleccionar otra construcción. En este caso voy a comparar ahora el nombre de los genes y el filum. Lo voy a hacer al revés, ¿no? Que ahora me aparezca el índice, los nombres de los genes y las columnas, los filums. ¿Cuál es el único requisito para hacer esta construcción? El índice tiene que ser único. Si yo tengo un índice repetido, me va a dar un error y no voy a poder construir un heatmap, ¿no? Ese es el único. Si yo quiero hacer un cluster map, igual, el índice tiene que ser único. Tengo yo que identificar esa columna con un valor único, ¿no? Normalmente, si no tengo más índices, pues agarro el índice del pandas, agarro el índice de pandas y ese lo utilizo como mi índice único, que es prácticamente del 0 al 500,000 o el que sea. Y esto generamos, bueno, la gráfica heatmap, ¿no? Puedo seleccionar diferentes colores utilizando el valor CMAP, ¿vale? Entonces, pueden buscar ustedes qué otra paleta de colores pueden utilizar para heatmap. Y el último ejemplo que vamos a ver se llama Swarm Plot. El último ejemplo de la gráfica, y ya con esto quedamos, es el Swarm Plot, donde yo voy a seleccionar X, Y y colores. Este me gusta mucho a mí porque puede ayudar a describir bien un set de datos con varias, con variables categóricas, ¿no? Voy a seleccionar únicamente 500 porque si le doy todo, se tarda. Sí lo puede hacer, pero la instancia de Azure no estoy seguro que lo pueda hacer. Les voy a pasar este código ahorita, si lo quieren replicar. Film level. No es muy informativo. Pero no, tienes que hacer el pivot table es un método y ese método necesita los corchetes, ¿no? Necesita los corchetes. Si tú le pones el corchete, te va a dar error porque no estás poniendo el índice, la columna ni los valores, ¿no? Cuando quieres ver únicamente cómo sale, selecciónalo todo hasta index, columnas, values y field values hasta el final.
Ok. No se preocupen si ahorita no hubo algún error en la definición de la variable. Cuando ustedes seleccionen un elemento del método, tienen que poner todo lo que va dentro del paréntesis, ¿vale? Ahorita les pongo esta, que es el último ejemplo, y si quieren ya seguirme para no robar más tiempo de su... Ok, resuelto, dice. Muy bien. ¿Qué es lo que hace el swarm plot? Swarm plot es como un enjambre, una gráfica de enjambres, es como una gráfica de scatter plot, es como una gráfica de histogramas, pero todo en uno, ¿no? Entonces el swarm plot me permite graficar en este caso dos variables categóricas y una variable numérica. La variable numérica es la longitud del gen y las dos variables categóricas sería filum y el origen, ¿no? Entonces yo puedo seleccionar aquí que el color sea por la cohorte, el origen de la cohorte, y las columnas sean por filum, ¿no? Como no se vea bien aquí porque los nombres son bastante largos, aquí es donde digo que pueden utilizar algunos elementos de Matplot para darle mejor formato. Ese sí es otro tema aparte de cuáles son los parámetros y todo eso. Pueden buscar la documentación, pero son argumentos de métodos de Matplot, ¿no? Yo le doy esto y ya me lo grafica. Entonces, aquí yo puedo ver que en Firmicutes hay una gran cantidad de proyectos que provienen de las cuatro cohortes. Pero en el caso de esta, que es Lentinospirae, solamente proviene de dos cohortes. Entonces puede ser que este filum pertenezca exclusivamente a un grupo en particular, ¿no? En este caso, ya sea que a las muestras de ese tipo o a los individuos que son de esas muestras, de esa cohorte, perdón. Entonces, genera unas gráficas bastante informativas que me ayudan a describir más. Ahora vamos a hacerlo al revés. En lugar de poner los colores por cohorte, vamos a poner los colores por filum, ¿va? Y es la misma gráfica. Y ya con esto podemos poner, ¿no? Y graficar que en la cohorte de, ¿qué es? Dice SP, es SP, España. En la corte de España hay más firmicutes, ¿no? Los genes que se identificaron de firmicutes tienen una mayor longitud, ¿no? Entonces, esta también es bastante informativa la gráfica, ¿no? Entonces, si se dan cuenta, hay una infinidad de opciones que presenta Seaborn para generar gráficas y que ustedes pueden explorar, pero sepan que existen. Ahorita fue un panorama bastante general acerca de cómo utilizar Python, cómo acceder a la estructura de datos, los tipos de datos que existen, el filtrado de tablas que se pueden utilizar y el tipo de gráficas que puedes realizar utilizando únicamente una librería, ¿no? Que en este caso es Seaborn. Espero que les haya sido de utilidad y bueno, pues quedamos atentos a cualquier comentario en el Discord o en nuestras redes sociales.